Soy Ángel Carchenilla, fundador y editor de Motor 16, una publicación que durante 40 años ha contado todo lo que tiene que ver con el automóvil y la movilidad. Hemos contado desde el coche más sofisticado hasta, el coche más sencillo. Pero fundamentalmente lo que nos ha preocupado siempre han sido los compradores, los conductores, los ocupantes. Y en ese punto hemos tenido siempre en cuenta, y ha sido muy especial para nosotros, la mujer. ¿Por qué la mujer? Porque es la mayor prescriptora que existe dentro de lo que es la compra de un automóvil. Hoy tengo la satisfacción de presentarles pues, a dos personas extraordinarias, a dos mujeres extraordinarias. Por un lado, tenemos a Marta García. Marta García es la presidenta del Coche del Mundo del automóvil y pues representa exactamente a 82 jurados en el mundo de 52 países. Ahora después nos contará por qué no coincide esa cifra. Quizá a lo mejor es una cosa que nos descubre. Marta, pues la conozco desde siempre, hemos andado por los caminos, hemos probado coches y es una pionera dentro de lo que ha sido el periodismo del motor en la mujer. Y efectivamente ha trabajado en las editoriales más importantes. Luego, por otro lado, tengo a Ana Morcillo, es que en estos momentos ocupa también la presidencia de la empresa del transporte, o sea, de todo lo que tiene que ver con las transportistas, con las conductoras, es decir, fundamentalmente, y aquí metemos taxistas, camioneras, y que nos va a contar también una versión de cómo es ese trabajo y, de alguna manera, bueno, pues qué dificultades tienen para poder desarrollarlo. Ana Morcillo también la conozco de toda la vida. ¿Y por qué la conozco de toda la vida? Porque Ana Morcillo era pues DIRCON en el grupo Fiat, lo fue en España y lo fue también en el Reino Unido. Y bueno, pues ahí todos los periodistas dependíamos pues más o menos de las cosas que nos podía organizar. Con esta presentación, pues lo que quiero darles es la bienvenida y quiero que esto sea una especie de foro, un debate. O sea, no quiero hacer la historia de pregunta, respuesta, respuesta, pregunta. Entonces, quiero que sea un debate donde los tres que estamos aquí sentados participamos, es decir, de todo lo que sale y de todo lo que se pone encima de esta mesa simbólica que tengo aquí. Entonces, empiezo. Marta, por favor, cuéntanos qué es exactamente y de cuántos años lleva el jurado del Coche del Año de la Mujer. Bueno, en el mundo. Voy a hacer una matización. Estamos en 55 países, no en 52. Bueno. Y esto irá a más seguro, ¿no? Esta organización nació hace 16 años en Nueva Zelanda. La creó Sandy Meyer, una comunicadora neozelandesa, porque en ese momento los jurados internacionales, el nuestro es un jurado internacional que vota los mejores coches del año, aparte de muchísimas más cosas, ¿no? En ese momento, los jurados internacionales no había mujeres, y entonces Sandy Meyer, con una presentación con una canadiense y otra americana, y ahí se liaron un poco la cabeza, y lo típico de oye, y crearon el WWCOTI, ¿no? Hoy, como digo, tenemos 16 años, aquel embrión se ha convertido en una locomotora imparable, con una presencia en el sector en los 5 continentes brutal, con muchísimo impacto mediático y muchísima fuerza dentro del sector. Yo tengo el honor, vamos, más que yo, voy a cambiar la frase porque creo que España tiene el honor de tener la presidencia del WWCOTI desde 2020, en plena pandemia. En plena pandemia fue este cambio que, bueno, que fue un poco de vértigo porque no podíamos casi comunicarlo, ¿no? Pero nuestro objetivo, votamos, digo, que los mejores coches del año, y hacemos muchas más acciones, todas creo que muy interesantes. Pero el objetivo, lo que subyace debajo de todo esto, es dar visibilidad a la mujer en el mundo del automóvil. O sea, todo lo demás son acciones que hacemos para llegar a ese propósito, porque la mujer no está todavía lo suficientemente representada. Pensamos en países como España. En España, aún así, queda mucho camino por recorrer, pero cuando tú piensas en otros países, vuelvo a repetir que estamos en los 5 continentes.
Estados Unidos no hay problema porque ahí ya también la mujer ha avanzado mucho y tal, pero date cuenta que nosotras en el WWCOTI, en el Coche Internacional de la Mujer, tenemos a países como Pakistán, como Egipto, como Arabia Saudí, como Vietnam, como China. Entonces, o sea, ahí la realidad es muy diferente. Y un vehículo, además, un vehículo es una expresión de libertad. O sea, esto no tenemos que olvidarlo, ¿no? Aquí ya tenemos muchas cosas superadas, pero en muchos otros países no. Y cuando tú tienes acceso a la movilidad, tienes acceso a la libertad para quedarte si te quieres quedar, pero también para escapar si te quieres escapar. Tienes la libertad de buscar un puesto de trabajo en otro destino, de crear una empresa más allá, de vivir, de conocer sitios, te da tu libertad. Entonces, por eso trabajamos mucho en todo lo que hacemos, tiene ese objetivo, el dar visibilidad a la mujer dentro del mundo del automóvil. Efectivamente, el automóvil es libertad, eso sí que es absolutamente claro. Ana Morcillo, pues quiero que me cuentes exactamente en qué consiste tu organización y cómo aquí pasamos, pues evidentemente, de me gusta conducir, porque sería eso, a pues tengo que conducir porque es mi trabajo y porque me tengo que ganar la vida, ¿no? Esta es justamente la diferencia que de alguna manera hemos querido en esta mesa, porque al final es verdad que al volante es al que hay que dar, pero ahí es donde es bueno que pongamos un poco sobre la mesa la diferencia. Cuéntanos en qué consiste tu organización. Pues veréis, Impulsoras del Transporte es de creación reciente. La creamos hace un año tan solo, ahora tenemos como unas 450 asociadas. ¿Y por qué surgió Impulsoras del Transporte? Precisamente para darle visibilidad, notoriedad y especialmente voz a las mujeres que están trabajando en el sector transporte, en cualquiera de los ámbitos, ya puede ser transporte de mercancías por carretera, transporte de mercancías por mar, por aire, en todos los ámbitos del transporte. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, ellas utilizan el transporte como medio de vida, es decir, es su trabajo, se ganan la vida con ello y representan, son trabajos muy duros en todos los sentidos, por ejemplo, pues en la conciliación familiar, para una pilota es muy difícil conciliar, ya no digamos para una camionera, por ejemplo, ¿no? O para una capitana de buque de mercancías por mar, que tiene que estar 4 meses en el mar y 1 mes en su casa, ¿no? Muchísima problemática hay en este sector. En el transporte de mercancías por carretera, por ejemplo, pues tenemos la preocupación de las áreas de servicio no seguras, es decir, áreas de servicio que no están habilitadas, no tienen iluminación, no tienen fuerzas de seguridad, no tienen ni un puesto sanitario, no hay nada donde ellas corren riesgo. De hecho, han sido atacadas, las han robado la mercancía, las han robado el combustible e incluso han llegado a pasar cosas aún más graves que todo eso, ¿no? Esto es algo que hacemos un llamamiento y estamos haciendo llamamientos a todas las instituciones públicas, privadas, hacer un llamamiento también a las plantillas de las propias profesionales, para poder resolver estos problemas, ¿no? De hecho, en el último congreso hicimos el tercer Congreso Nacional de la Mujer en el Transporte, el pasado día 6 de marzo, y bueno, pues uno de los que estuvo allí presentes y muy interesado con este tema fue el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, ¿no? Quien recogió todos esos problemas, ¿no? que hay que resolver dentro del transporte de mercancías por carretera, como por mar, como por aire, como en todos los ámbitos del transporte. Es muy complicado, es un sector muy difícil, muy duro para ellas. Es un sector, el transporte de mercancías por carretera concretamente, muy mal pagado.
Pero puedo No tiene, sí, claro. Perfectamente. Porque, bueno, está muy mal pagado, no lo discuto, ¿no? Pero yo creo que en el mundo del transporte y en el del automóvil, en los dos, hay una oportunidad para la mujer. O sea, en el transporte de mercancías hay ahora mismo una demanda tremenda, y en el sector del automóvil, que muchas veces dicen las mujeres, no, es que a mí los coches no me gustan. Ya, pero vamos a ver, es que el mundo del automóvil son muchas cosas, porque es que no es solo la cadena de montaje o no es solo la ingeniería, es que están recursos humanos, está logística, está marketing, comunicación, ventas, o sea, hay todo un mundo que está necesitando de todo ese talento femenino, porque además es que cerrando las puertas a la mujer, cierran las puertas al 50% del talento disponible. Absolutamente con lo cual, de acuerdo. que tienen que abrir las puertas de par en par a todo, al 50% de la población, ¿no? Marta, no es que tengan, es que deben abrir las puertas. Y esto es algo que no lo digo yo y no lo decimos nosotras. Es que estos son datos de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, que todas aquellas empresas que contratan a igual número de mujeres que de hombres, esas empresas obtienen un 20% más de beneficios al año. Lo que acabas de decir, que lo quiero comentar, de que el sector transporte necesita ahora mucho, el sector transporte por carretera, por ejemplo, de mercancías por carretera, ese es un ámbito del sector que genera muchísimo empleo, entre otras cosas porque es que no hay camioneros. O sea, es decir, es que no hay camioneros, o sea, es que en España faltan 18.000 camioneros. Y los camioneros que hay ahora, que están en una media de edad de aproximadamente unos 58 años, dentro de 10 años se jubilan. Y no hay un relevo generacional. O sea, es decir, la gente joven, la profesión de camionero la ve como algo muy obsoleta. Y curiosamente es que son las mujeres las que están tomando ese relevo, porque es que cuando se suben a un camión, tú has dicho antes esto del automóvil, que se siente libertad cuando tú conduces, porque te da independencia, ¿no? Una mujer cuando se sube a un camión es que no la bajas, o sea, esa libertad que siente no la bajas, a pesar de que es durísima esa profesión. Dicen, yo no me cabe en la cabeza ahora mismo que yo pueda cambiar de profesión. Es un enganche tal. Y por eso, como es una profesión muy bonita cuando la pruebas, sí es una profesión que tenemos que luchar todos porque tengan unas buenas condiciones las profesionales, ¿sabes? Las camioneras, porque todo esto que tenemos aquí, todo ha venido en un camión, ¿eh? En el momento que los camiones paren, estamos todos vendidos, todos. No, pero estoy absolutamente de acuerdo. Y estoy absolutamente de acuerdo porque yo tengo la teoría de que el habitáculo de un automóvil, el habitáculo de un camión, al final es una prolongación de tu casa. Siempre he tenido esa teoría. Sí. Quiero decir, yo recuerdo pues mi primer coche, y yo mi primer coche pues iba a todas partes, hacía de todo, tenía esa libertad, que efectivamente era una maravilla. La cuestión está, y en esta historia te hago la pregunta, en lo dramático, tal y como nos has contado, que es poder tener ese habitáculo donde luego tú al final, es decir, paras en un área de servicio porque tienes que descansar y en un momento determinado tienes que ocultar que eres mujer, tienes que echar cortinillas, tienes que cerrar todo porque realmente lo que estás corriendo es un riesgo tremendo, ¿no? Claro, ahí entiendes que con un déficit como hay de 18.000 conductores que serían necesarios, entiendes perfectamente que luego la mujer solamente sea pues un 3,8, me parece, o un 4%. Es un 2, en España es un 2. Pues un 2%. Es un 2 y estamos muy por debajo ya de la media europea, porque tienes donde hay más camioneras es en Alemania y después es en Italia. Hay muchísimas en Estados Unidos, pero bueno, es que Estados Unidos ya es otro mundo, ¿no? Pero sí es muy peligroso. O sea, a mí me cuentan que cuando van a entrar en un área de servicio, que van conduciendo, agachan la cabeza y cuando aparcan, tiran las cortinillas, todos los dispositivos de seguridad y como oigan un ruido, no salen.
porque es que ha habido muertos en áreas de servicios ya. Es que, fíjate, Ana, que esto que aquí comentas en el sector del transporte pasa lo mismo en el sector del automóvil en otros países. Hay países de Latinoamérica en que la violencia es tal que si un policía da el alto a una mujer en el coche, no están obligadas a parar. O sea, tú fíjate el drama que viven muchísimas camioneras aquí en España, que afortunadamente a las conductoras ya esto no nos pasa, pero en otros países del mundo esta situación se traslada también al mundo del automóvil. Sin embargo, permitidme que vuelva al concepto de libertad, de cuando te sientas en la cabina de un camión, que yo a veces lo he hecho, y es que, bueno, te crees ahí que eres bueno, la reina, ¿no? Pero también del automóvil, porque quiero llamar la atención sobre el hecho de el papel que ha jugado el automóvil en la emancipación de la mujer. La emancipación de la mujer que vivió en los años 60, 70, por ahí, el automóvil tuvo un papel determinante, porque es cuando se democratizó el automóvil también para las mujeres. Y es cuando las mujeres, daos cuenta que es cuando la mujer empezó a trabajar, cuando se incorporó al mundo laboral, porque claro, cuando en la historia del automóvil al principio las mujeres que conducían coches eran millonarias, eran las aristócratas, las que tenían dinero, el resto pues estaban en el campo labrando o en sus casas haciendo las labores del hogar, ¿no? Pero cuando en realidad el automóvil se abre a la mujer, es cuando la mujer logra esa independencia, cuando la mujer se emancipa y empieza a ser un motor de negocio, porque empieza a trabajar, empieza a consumir, empieza no solo a comprar coches, sino también a montar empresas, o sea, a una explosión económica brutal. Entonces, este concepto de libertad creo que va muy aparejado y que tenemos que tenerlo siempre presente, porque además la libertad es también un motor económico. O sea, que no es solo también idealismo, que por supuesto que sí, sino que hay también un trasfondo ahí de negocio. Tú lo has dicho antes, Ángel, en la presentación, determinamos el 80% de las compras de un automóvil que se producen en los países avanzados, en los países civilizados. Civilizados, no civilizados somos todos. En los países más avanzados económicamente, ¿no? El 80%, ¿por qué existen los SUV? Los Sport Utility Vehicles. Porque a las mujeres les gustan este tipo de vehículos, porque son más sencillos para subir, para bajar, porque tienen sensación de seguridad, o sea, las mujeres son las que están determinando el tipo de automóvil que se vende. Y esto es determinante, perdón, termino enseguida, porque ahora mismo estamos, por lo menos en los países occidentales, tratando de avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible. Aquí la mujer es la que tiene la llave. Es la que tiene la llave porque es la que está decidiendo la compra de un automóvil. Con lo cual los fabricantes, las marcas, las administraciones de los diferentes países tienen que centrar su atención en las mujeres porque son las que pueden hacer ese cambio. Son la clave de esa movilidad sostenible de ese objetivo que tenemos ahí, ¿no? Pero fíjate, Marta, esto, es decir, evidentemente hemos avanzado y queda mucho por avanzar. Pero las estadísticas de las marcas del automóvil siempre tenían en cuenta la opinión de la mujer, pero tenían la opinión de la mujer que, como tú dices, estaba en un 75, un 80% a la hora de la compra. Entonces, quiero decir, a veces la mujer, y por eso a veces una de las cosas que se comenta es, oiga, ¿de qué queremos? ¿Un coche de combustión, un coche eléctrico y tal? Y a veces, es decir, lo que se pide es que sea un coche que de diseño entre por los ojos, que sea atractivo. Déjame porque luego te voy a hacer esa pregunta. Lo que sí te digo, y te digo porque, en fin, en un momento determinado, cuando hacían las estadísticas, la mujer casi siempre, y en ese 80% que hablábamos, elegía más o menos el coche que se compraba. El hombre, como mucho, elegía la motorización. El resto lo elegía la mujer, porque la tapicería le rozaba por aquí, porque el espejo estaba por aquí, porque este maletero, los maleteros, que han sido importantísimos, han venido más por indicaciones de la mujer
que porque el hombre tal, porque el hombre todo lo que le sentaba mal era que aquí había que llenarlo de maletas. O sea, quiero decir, el tema de los niños, el tema de la seguridad, es decir, en el coche, ha venido por la mujer. Y había una cosa que a mí me contaba pues un director de comunicación, que yo le decía, bueno, pero hasta ese punto, dice, la mujer se carga un coche maravilloso que tú quieras comprar de la siguiente manera. Y entonces me explicó la anécdota. Dice, en el momento que dice, pero ¿cómo te vas a comprar este coche si lo tiene el tonto del vecino? Dice, se ha cargado el coche. O sea, se acabó, el coche no vuelve. O sea, que estoy absolutamente de acuerdo en la determinación. Pero de lo que realmente es importante es que ya no es que en un momento determinado tenga un poder de decisión, sino que es lo importante. Lo importante es que, es decir, lo maneja. O sea, el otro día estuvimos en la presentación, en la entrega de los coches, que ahora te preguntaré cómo elegís el coche del año y cómo elegís las diferentes categorías de coches de año. Pero bueno, el otro día que estábamos allí, estaba absolutamente claro, es decir, que la mujer participaba, como tú muy bien has dicho, en todo lo que es la organización de la automoción. Es verdad que ahora debemos estar en un 25 o un 30%, pero también es verdad, y en eso lo pregunto a la vez, que yo creo que a la mujer le asusta un poco el tema del automóvil todavía. No sé si, quiero decir, como si fuera todavía una cosa... Yo creo que no. Decir, no. A ver, es que aquí viene todo de, ¿cómo se dice? De estos barros vienen estos lodos, o estos lodos, estos barros, que nunca sé en qué orden va una cosa y otra, ¿no? Claro, todo esto viene también de la historia de los comienzos del automóvil. Que, a ver, la mujer ha tenido menos acceso a la formación a principios del siglo XX que los hombres, ¿no? Ha tenido menos poder adquisitivo. Los coches, por otra parte, había que tener fuerza, y los camiones no te cuento. O sea, había que tener ciertas habilidades. O sea, los coches se arrancaban a manivela, había que cambiarles las ruedas. Ahora llamas a la asistencia y te cambian la rueda. Y había que tener ciertos conocimientos de mecánica. La primera persona que condujo en el mundo fue una mujer. O sea, atención, la primera mujer que condujo en el mundo, la primera persona fue una mujer, Berta Benz. Y se le fue rompiendo el coche por el camino, en ese trayecto que hizo a ver a su madre, que además fue muy gracioso porque le dejó a su marido, le dejó una nota, dijo, nos vamos a ver a la abuela, que la abuela vivía casi a 200 kilómetros. O sea, pero ella tenía conocimientos mecánicos, porque era muy espabilada y era rica, ¿vale? Las mujeres normalmente en esa época, a principios del 20, no tenían esa formación mecánica, ni tiempo, ni acceso a ello, con lo cual el coche empezó a ser algo masculino, era algo que necesitaba fuerza para arrancar, para la tapa del capó, para una serie de acciones. De hecho, en el mundo de la competición, al principio se llevaba un copiloto que no se llamaba copiloto, que era el mecánico porque tenía que ir solucionando los problemitas que salían al coche. Entonces todo eso ha hecho que inicialmente el automóvil se posicionara como algo de hombres. Es luego cuando llega la emancipación de la mujer, cuando ya empieza a ser un coche también para todos, para hombres y para mujeres. Entonces no es que tengan o que tengamos, bueno, nosotras evidentemente no, respeto hacia el sector del automóvil, es que nuestra incorporación ha sido más tardía. Pero cuando nuestra aproximación al automóvil, muchas veces a mí me preguntan, ¿qué eligen las mujeres cuando compran un coche? Digo, lo mismo que un hombre. O sea, lo mismo que un hombre, si no somos extraterrestres. Queremos un coche que corra, que tenga habitabilidad, que esté bien acabado, que tenga seguridad, exactamente lo mismo que un hombre. O sea, no somos diferentes. Lo que sí queremos es que, oye, que estoy aquí, que se nos tenga en cuenta a la hora de pensar los coches, de diseñarlos. A la hora, por ejemplo, mira, hay un dato, hay una que nosotras en el WWCOTI le dimos un premio a Astrid Linder. Astrid Linder es una investigadora sueca que ha trabajado y trabaja con dummies. Los dummies son estos maniquíes que se utilizan en los crash test, en las pruebas de choque. Y ella ha hecho toda una investigación con dummies femeninos. ¿Por qué? Porque los percentiles
que establece la legislación de la Unión Europea son percentiles masculinos. Por supuesto que se han hecho pruebas algunas marcas como Volvo con dummies gestantes, de acuerdo, con dummies gestantes para ver los daños en el feto y sobre un percentil masculino, no sobre un percentil femenino. Consecuencia, las mujeres sufrimos más de latigazo cervical en un accidente, en un golpe de alcance. Eso ha cambiado bastante, ¿eh? Eso, eso si tú vas a un crash test, tú ves exactamente que incluso, es decir, ya tienen no solamente modelos de mujer y de hombre, sino modelos de niños de diferentes edades. Sí, de niños, pero el percentil del adulto es masculino. Nuestro reparto de masas en la mujer es diferente al del hombre. Y de hecho, y eso no se tiene en cuenta. Entonces, por eso, esta mujer, cuando la entrevistamos, decimos, es importantísimo a quién votamos, porque esto está en la legislación. El fabricante hace lo que dice la legislación. La legislación le dice un dummy de tanta altura, de tanta compresión, con las medidas que sean, ¿no? Claro, entonces hay que cambiar la legislación europea hablo. Entonces es importante a quién votamos para que tenga en cuenta todos estos parámetros, ¿no? Porque es que lo cierto es que sufrimos más lesiones de latigazo cervical que los hombres. Estamos hablando, te hago la pregunta, Ana, estamos hablando de que evidentemente elegir el coche, y tienes los mismos conceptos, es decir, a la hora de elegir el coche. Por ejemplo, a la mujer transportista, ¿le gusta más un tipo de camión que otro tipo de camión? ¿O eso es lo que te toca? A ver, depende, es lo que te toca. No, pero dentro de eso, ¿tenéis a lo mejor algún estudio hecho sobre una serie de cosas que son importantes tener en ese camión? Ahí tienen problemas de ergonomía, por ejemplo. En las cabinas, en los asientos, pues hay algunas que dicen que le cuelgan un poco los pies, otras que si no tienen el espejito aquí, otra... fue un tema que se trató en el segundo Congreso Nacional de la Mujer en el Transporte el año pasado, se trató el tema de la ergonomía. Y de hecho es que además había un estudio, creo recordar que fue un artículo que leí en La Vanguardia, diciendo que la ergonomía de los coches se hacía pensando en hombres, no mujeres. Sin duda. De hecho, no mujeres. Y ahí es donde está el problema. Es decir, las marcas, yo también por la experiencia que he tenido de trabajar en marcas fabricantes, sí piensan en las mujeres, pero piensan en las mujeres un poco más en la estética. O sea, no sé, bueno, no sé si os acordáis, ¿no? En el diseño. ¿Os acordaréis del Y? Sí. Sí. ¿Os acordáis del Y? Que ese era un coche de chica, bueno, el target era la mujer, ¿no? Entonces tenía el espejito aquí, el no sé cuánto, el cajetín para meter el pintalabios y tal, pero no realmente van a lo importante, ¿no? O sea, que como es la ergonomía, por ejemplo, y en un camión eso es más acusado. Que se acusa más que en un coche, ¿no? Porque ten en cuenta que si no vas cómodo, oye, manejar un camión ahora sí que lo manejas con un dedo, ¿me entiendes? Aunque tienes que tener una técnica, sobre todo si llevas toneladas detrás, ¿sabes? Pero claro, tienes que estar cómodo para conducir kilómetros y kilómetros. En el sector del automóvil, que con todo lo que hemos avanzado, etcétera, yo a día de hoy, cuando voy a la presentación de no en todo, porque depende del tipo de coche, ¿no? Pero hay cosas, por ejemplo, en estos coches que ahora tienen 7 plazas o cosas así, ¿no? O sea, yo intento levantar el asiento, plegarlos. Muchas veces no puedo porque no tengo fuerza. O sea, tienen que pensar en esto, y no solo tienen que pensar en esto, es que la forma de pensar en esto es incorporando a las mujeres a esos departamentos, porque además no es una cuestión, como decía antes, de altruismo, de igualdad, de no sé qué, no, es una cuestión de negocio, claro, porque si tú incorporas a las mujeres a tus departamentos, a los diferentes departamentos, van a conectar mucho mejor con el 50% de la población. Sí. Yo no tengo la menor duda de que los hombres trabajan pensando en nosotras, pero es imposible que sientan lo que nosotras, porque ellos pueden el asiento doblarlo y guardarlo o lo que proceda. Pero Marta, ¿no? Si es que tú entras en un taller, por ejemplo, o en un en un taller, y para los guantes, la talla de los guantes
no es para mujeres. O sea, si entra una mujer, te dan un guante que es así de grande, que dices, oye, perdona. Bueno, eso ha cambiado mucho, ¿eh? Yo te puedo decir que si tú ahora mismo estás visitando fábricas, eso es una de las cosas que las marcas cada 2 por 3. Es una cosa de verdad, ¿eh? Las cadenas de montaje, hoy hay muchas que incluso tienen. Ángel, tú lo has pero una visto. cosa es la cadena de montaje y otra es el taller. Pero Contesto al guante. Claro. Yo creo que eso, y además, es decir, no solamente ha cambiado, sino que en un momento determinado, es decir, cuando te cuentan a nivel de producción, pues quiero decir, la mujer tiene muchas más habilidades, es decir, dentro de eso que puede tener el hombre en sus estadísticas, en sus porcentajes. O sea, que te quiero decir que yo creo que eso sí creo que ha cambiado. Es que evidentemente tiene que cambiar más, estamos de acuerdo. Que ha cambiado, no, que está cambiando. Pero ¿qué es lo que te digo? O sea, que tú te metes, es igual que por ejemplo, en sitios como en la NASA, por ejemplo, pues pasa igual, o sea, los trajes, son hechos a medidas de hombres, o sea, no de mujeres, que va cambiando, pero no ha cambiado todavía. Yo fíjate, ese lo es que el he hecho tema. más de menos, sí, perdona. De todas formas, yo, ¿sabes con lo que me quedo de todo esto? Es el concepto de que la mujer hoy en día pueda conducir. Es que eso ha revolucionado la sociedad. Sin duda. Ha revolucionado la sociedad Sin duda. y ha revolucionado los países incluso a nivel económico. Fíjate lo que te digo, porque poníamos el caso de Arabia Saudí, que dices que bueno, que tienes allí delegada, ¿no? en Arabia Saudí. En Arabia Saudí, ¿cuándo empezaron a conducir ellas? 2019. Fíjate, o sea, antes de ayer, hace 15 minutos empezaron a conducir. Pero date cuenta una cosa, que ¿por qué empezaron a conducir tan tarde? ¿Por qué? ¿Porque los señores se levantaron por la mañana y dijeron, venga chicas todas a conducir? No. La caída del petróleo y la pérdida de poder adquisitivo de los saudíes hizo que las pusieran a conducir como primer paso para incorporarlas al mercado laboral y al mercado de trabajo para poder levantar la economía. O sea, el potencial de la mujer es fundamental para la economía de un país. Y de hecho, aquellos países que no cuentan con mujeres dentro de sus mercados laborales son países que están en constante recesión. Son países, vámonos a Afganistán, por ejemplo. ¿Cómo están las mujeres en Afganistán? ¿Cómo está económicamente Afganistán? No sé si me explico. O sea, es decir, que es que la mujer es un elemento clave. Es un elemento clave para la sociedad y para la economía de un país. Y luego pasa otra cosa también, que lo digo corriendo, que cada vez más, sobre todo en los países avanzados, vamos teniendo mayor poder adquisitivo. Quiere decir que cada vez nos podemos comprar más coches y coches mejores, con lo cual, y entonces de pronto los fabricantes han dicho que aquí está el 50% de la población cautivo que pueden ser compradores o compradoras, ¿no? Entonces están dirigiendo la atención hacia este segmento. Creo que falta emoción en esta nueva estrategia de marketing, ¿no? ¿Sigo o no? Pues mira, no, te digo, porque si no además me están haciendo señas, es decir, del tiempo, pero a mí sí me gustaría, por lo menos brevemente, yo, dentro de lo que hemos hablado, lo que creo es que hacen falta más mujeres en la dirección de todo lo que es el circuito de la automoción. Sin duda. Entonces, yo en este punto, y un poco sí para terminar, porque me dice que me he comido el tiempo, y decir, sí me gustaría que animarais un poco a la gente joven, o sea, a las mujeres, es decir, que pueden desde ocupar, es decir, un puesto en cualquier organización que tenga que ver con el automóvil, hasta la mujer, es decir, que en un momento determinado, es decir, pues puede conducir un camión porque es lo que le gusta en su vida y porque es como quiere ganarse la vida. Entonces, yo ahí creo, hacemos Ángel, un poquito el final. Que no es, si me permites, yo creo que no es un mensaje a las mujeres, creo que es un mensaje a todos. Sí, pero yo creo, perdóname que te diga, Marta, es decir, a mí me parece decir que es un... O sea, quiero decirte, aquí dejemos hablar de mujeres hombres, evidentemente de lo que estamos hablando es de seres humanos, de personas y de que todos evidentemente estamos ahí. No, pero a mí sí me gustaría, porque creo
que el tema del automóvil todavía hay a mujeres que les asusta. O sea, que les parece, yo creo que tú antes lo has mencionado un poco, y dentro de la variedad, es decir, en puestos directivos, en puestos técnicos, entonces la mujer tiene un valor añadido, además, verdaderamente importante. Entonces, hay que animar a los jóvenes, además los jóvenes son los que de alguna manera... Pero hay un techo de cristal que solo se puede romper si los hombres nos dan la mano para subir. Totalmente de acuerdo. O sea, con Totalmente mucho de acuerdo. entusiasmo. Pero eso nos llevaría a otro debate que ya haremos un día. Eso está ocurriendo. Sí, eso nos llevaría a otro debate. Eso nos llevaría a otro debate. Eso está ocurriendo. Quizá no a la velocidad, es decir, que vosotras consideráis que tendría que ser, pero eso está ocurriendo. Entonces, un poco, pues, animar y yo creo... Yo dejo un mensaje. El automóvil es libertad. O sea, la libertad no es una tablet, no es un teléfono móvil, no son las redes sociales. La movilidad es la libertad. A ver, desde el transporte, desde el sector transporte, por hacer un poco de mentora, ¿no?, para las nuevas generaciones, es verdad que incluso las multinacionales, empresas como MAN, por ejemplo, pues tienen... ¿Qué bien lo está haciendo? Lo está haciendo fenomenal, MAN. Con las becas Woman... Y bueno, llevan ya 5 años y lo que están haciendo es precisamente promocionar el sector transportes de mercancías por carretera, becando a gente joven para que se animen, pues, a participar del sector. Y como MAN también, pues muchísimas organizaciones después de la asociación nuestra de Impulsoras del Transporte han salido más. Es decir, Impulsoras ha sido la primera y después de Impulsoras que han salido más, están haciendo cosas, estamos haciendo foros, charlas, conferencias, congresos. O sea, estamos teniendo más notoriedad y más visibilidad y que de hecho poquito a poco, o sea, se va notando poquito a poquito, pero va habiendo más mujeres, ¿sabes? Con lo cual es importante, y sobre todo para nosotras es importante que las instituciones públicas nos estén apoyando, es decir, que desde el Ministerio de Transportes estén con nosotras ahí a partir un piñón, ¿no?, y que estén también promocionando todas las actividades que estamos haciendo. Aquí hay trabajo, hay diversión, sí, y hay libertad. Sí, sí. O sea, 3 ingredientes fantásticos para amar para la vida, este sector. Para la vida, en general. Para la vida y para la libertad. Estoy absolutamente de acuerdo, es decir, con lo de la libertad. Gracias, Ana. Gracias, Marta. A vosotros. Yo creo que esto tendrá una continuidad porque evidentemente se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero y muchas gracias a ustedes, pues, por estar aquí escuchándonos. Verdaderamente el automóvil es libertad.